Hola, esto es Las Sentencias a Debate. ¿Recuerdas aquel pleito por la dirigencia en el Senado? Bueno, pues ese asunto llegó a la Sala Superior. Acompáñame a ver qué sucedió. Bueno, pues ya nos acompañan en el estudio Fernando Díaz Naranjo, quien es consultor político. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y también está aquí Víctor Manuel Rosas Leal, quien es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, y como ya apuntaba, es un asunto mediático que ocupó las planas de muchos periódicos, que mantuvo pues alerta a muchos medios de comunicación. Esta pugna por la dirección del Senado, que pues finalmente llegó aquí. Si nos puedes contar un poco sobre los antecedentes. Claro, el asunto se da justamente en el contexto de la renovación de la mesa directiva del Senado. La fracción parlamentaria de Morena, justamente a través de su coordinador, emite una convocatoria para seleccionar al interior de ese grupo parlamentario una propuesta para integrar esa mesa directiva, principalmente la presidencia. Se lleva a cabo la elección de esa propuesta que se iba a proponer, valga la repetición, se iba a proponer al Pleno del Senado, y en contra de ese procedimiento electivo al interior de la fracción parlamentaria, un senador, Matí Batres, promueve una queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Y esta comisión resuelve, derivado de que supuestamente se acreditaron diversas violaciones, principalmente que la convocatoria no estaba debidamente fundada y motivada, y la participación de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, determinó anular ese procedimiento electivo y le ordenó a la fracción parlamentaria, uno, que se repitiera ese procedimiento, y dos, que se comportara en términos, o que su comportamiento se adecuara en términos de la normativa interna del partido. Ese es el contexto en el que se da el asunto. En contra de esa resolución partidista viene justamente el senador Monreal, que es el coordinador de la fracción parlamentaria, la senadora que resultó electa como propuesta para la presidencia de la mesa directiva, alegando justamente la incompetencia, es decir, la falta de atribuciones de la comisión partidista para resolver un tema que es de derecho parlamentario, porque tiene que ver justamente con la integración de los órganos directivos de esta Cámara Legislativa. Perfectamente resumido. Pero hay un contexto político detrás, ¿no? Digo, es evidente, y esta sentencia pues es una pieza de un rompecabezas más grande. Bueno, en mi opinión, el contexto que enmarca, digamos, esta resolución que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que ver con la renovación de la dirigencia del partido político Morena. Eso ha hecho que al interior de este partido político estén desde hace ya algún tiempo, y eso lo vemos en diversos medios de comunicación, algunas pugnas internas en este proceso, y que esto se circunscribe y llega este asunto en medio de esta, digamos, renovación de la dirigencia del partido político Morena, entre otros aspectos que también de manera mediática van generando que este proceso pues esté involucrado directamente el partido Morena. Además de la renovación de la dirigencia, pues está también el asunto de Baja California, en donde el Congreso saliente local aprueba la ampliación de 2 a 5 años, entre otros aspectos en donde está también estrictamente involucrado Morena. Entonces llega este asunto que está posicionado con estos enfoques mediáticamente, y llega a la Sala Superior para resolverse en el sentido que ya lo dice el secretario de Estudio y Cuenta, ¿no? Claro, muchos de los involucrados seguramente seguirán en la palestra política, muchos buscan algunos cargos a futuro, incluso para el próximo sexenio, y también está el otro asunto, además de que al tener la mayoría este movimiento, que justo esa es otra novedad, no es un partido político en sí, es un movimiento que, si bien pues tiene bases en otros partidos políticos, como es el Partido de la Revolución Democrática, o incluso alguien que puede también decir tiene cosas del viejo PRI, pues juega todos estos elementos, llegan a esta historia casi shakespeariana
de lucha por el poder y lucha por los espacios, ¿no? Inédito porque, pues, insisto, otra vez un partido político tiene las mayorías y las posibilidades de lograr estos efectos o estos fenómenos. ¿Qué es el papel? ¿Cuál es el papel de la sala en todo este intríngulis político? El papel que jugó la Sala Superior fue resolver única y exclusivamente hasta dónde llega justamente las atribuciones de un órgano partidista de justicia al interior del partido político. ¿Me explico ahora? Sí. Justamente en el contexto en el que se da el asunto, Morena determinó a través de su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que los actos a través de los cuales se eligió esta propuesta fueron contrarios a su normativa interna. Entonces, a través de esta queja determinó dejar sin efectos ese procedimiento. Justamente un primer problema técnico que se presenta es, la Sala Superior ha señalado en diversas ocasiones que todo lo que es cuestión de derecho parlamentario no es materia electoral y en consecuencia no puede entrar a estudiar ese tipo de asuntos. Este asunto sí efectivamente está vinculado, como lo dice la sentencia ahora, con el derecho parlamentario porque es justamente un procedimiento relacionado con la renovación de su órgano de dirección del Senado. Pero no se podría desechar porque entonces, uno, sería caer en petición de principio, es decir, resolver respecto a lo que nos están pidiendo para no entrar al fondo. Entonces, sí se especifica muy bien en la sentencia que lo que se está revisando no es la actuación de la fracción parlamentaria como un órgano del Senado. Se está revisando la actuación de la Comisión de Honestidad para determinar hasta dónde puede llegar en sus atribuciones. Y sí, la sentencia marca en el sentido de que, bueno, tú tienes una competencia, pero respecto de tu vida interna como partido político, más no puedes ejercer un control estatutario, y mucho menos legal o constitucional, respecto de actos que le competen única y exclusivamente o al Senado, o a las fracciones parlamentarias, o a los senadores, en el ejercicio de su función. Cosa muy diferente, que después fue lo que se ventiló en medios, respecto de lo que podría resultar de una posible responsabilidad partidista por la actuación de estos senadores. Son dos cuestiones relacionadas, pero distintas. Muy bien, porque además parece que la sala lo que quiere hacer, y lo hace correctamente a mi parecer, es decirle a los partidos políticos que no pueden intervenir, aún siendo mayoría, en otros órganos distintos a su instituto político, como puede ser el caso del Senado. Y lo mismo el propio Tribunal Electoral también no debe intervenir en ciertas cosas de las cuales no está facultado. Entonces, estos límites, que son límites competenciales, límites que tienen que ver con las facultades, pero también límites que tienen que ver con las materias, ¿no? Esto es electoral, esto no es electoral, ¿no? Si les parece, vamos a un corte y volvemos con usted para comentar estos puntos. Estamos analizando este asunto interesantísimo que tiene que ver con la dirigencia del Senado de la República y que, bueno, pues tuvo que intervenir la Sala Superior en un asunto que tenía que ver con una queja de la Comisión de Honestidad y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos a un corte y volvemos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues estamos aquí en las sentencias a debate y vamos a darle la palabra al doctor Díaz Naranjo.
Sobre este asunto, sí quisiera nada más comentar lo que sigue. Es una resolución que emite la Sala Superior, pero es un asunto que fue aprobado por unanimidad. Y lo quiero resaltar porque, si bien comparto la resolución en los términos en los que está planteado, en el esquema mediático parece que hubo ganadores y perdedores. vencidos. Y en ese sentido, además, parecería que el tribunal, visto mediáticamente, acompaña a un actor político y desacompaña a algún actor otro político, o inclusive algunos encabezados en donde señalan que el tribunal le enmendó la plana a Morena, cuando en realidad no es así. En un sistema político mexicano como en el que está estructurado, el que tenemos estructurado, la democracia es el hilo conductor, y el hilo conductor se basa prácticamente en las decisiones mayoritarias. Y cuando un asunto además no se resuelve mayoritariamente, como el tribunal ya lo ha resuelto en otras ocasiones, sino además se resuelve por unanimidad, me parece que tiene todo el proceso de la legalidad del acto, que a final de cuentas lo que le toca al tribunal es resolver solamente el acto, no se mete con todo este bagaje que tiene que ver con la cuestión mediática que envolvió alrededor de este contexto, y eso es lo que hay que resaltar. Simple y sencillamente le da la razón o no a determinados actores, como sucede en los procesos electorales cuando los quejosos no les gusta algo, vienen al tribunal, interponen algún medio de impugnación, y el tribunal, como garante del derecho político electoral, resuelve en consecuencia, y este es un asunto así. Y finalmente, bueno, como es, digamos, la última instancia jurídica electoral, causa sus efectos y es la última instancia que resuelve, y bueno, las partes que les haya gustado o no, tienen que acatar el fallo determinado. Pero eso es lo que garantiza que exista una convivencia jurídica, un equilibrio entre los actores, que un órgano distinto, sin tener la visión de uno u otro, sino solamente ajustarse a los actos que fueron planteados en este asunto planteados, resuelve en consecuencia, ¿no? Sí, los temas que usted menciona son interesantísimos, tienen que ver con la ética judicial, o sea, es la independencia judicial que tanto ahora los académicos están citando, está la objetividad, la imparcialidad, y en este caso pues no tiene que favorecer a ninguna de las partes, sino ceñirse a los hechos, a lo que se le presenta para resolver en ese sentido. Ahora, es interesante también lo que usted dice, que cómo la sociedad ve la función de los tribunales y cómo requeriríamos de una cultura democrática distinta para aceptar de alguna forma pues, las decisiones de los órganos jurisdiccionales, porque claro, el que pierde dice, eso es legalidad, pero está la justicia, ¿no? Y el que gana dice, claro, me dieron razón, pero no, efectivamente no se trata de ganar o perder, se trata de darle orden a un estatuto constitucional, ¿no? En este sentido, la unanimidad pues dice mucho, ¿no, Víctor? Sí, dice mucho, porque al final justamente una de las garantías que tienen los gobernados de que los asuntos se resuelvan de forma lo más adecuadamente posible a la realidad jurídica o a la realidad social que se le presenta a los tribunales es justamente que los órganos terminales son órganos colegiados. No se deja a la decisión de un solo juez esa decisión, sino que hay una discusión previa, y en este caso hubo los consensos jurídicos necesarios entre los magistrados para coincidir con el proyecto. Y es cierto lo que están diciendo, o sea, al final los partidos políticos son entidades públicos, sí, pero viven en un contexto institucional y un contexto democrático del país, en el cual sus actos están sujetos a un control, y ese control, en la gran mayoría de los casos, pues pertenece justamente a la materia electoral y lo ejerce las salas del Tribunal Electoral. Es como también hace muchos años, cuando recién estábamos estrenando nuestro entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, con esa primera integración del Tribunal Electoral, la discusión si el juicio ciudadano procedía o no contra actos de los partidos políticos. Y al final también, después de diversas discusiones en el Pleno de la Sala Superior, se sostuvo el criterio y después se plasmó en la norma de que efectivamente los actos de los partidos políticos son revisables por el Tribunal Electoral, porque viven en ese contexto democrático. Aquí se revivió un poco esa polémica,
porque justamente la Comisión de Honestidad y Justicia pretendía ejercer un control respecto de actos que al final se determinaron que eran de la soberanía exclusiva del Senado de la República y de los senadores. Y por tanto, en ese caso, la resolución de Morena era contraria a la regularidad normativa, a la regularidad constitucional, porque estaba invadiendo una atribución o una competencia que evidentemente no tenía. Sí, yo creo que a mí me parece un resultado positivo. Veo elementos sanos en este asunto. El Ejecutivo no intervino, ¿no? El Senado, bien o mal, pues va generando sus propias reglas y su propia vida democrática, ¿no? Finalmente quedó una mujer, también eso es muy bueno, al frente del Senado, y pues este consenso del Tribunal Electoral me parece también muy positivo. O sea, creo que de cara al futuro, pues esto servirá para que cada órgano se vaya autorregulando de alguna manera y buscando democratizarse, ¿no? Que no termine siendo un Game of Thrones, ¿no? En la lucha por esa silla de hierro, ¿no? ¿Alguna palabrita final? Sí, igual. Quisiera nada más agregar que lo que nos debe dejar este tipo de resoluciones, sobre todo a la ciudadanía, es que independientemente de lo que se esté procesando en los medios de comunicación, sí, de lo que estén atendiendo internamente por la lucha del poder los propios partidos políticos, en este caso Morena, pero cualquier partido político, porque en realidad todos llegan a prácticamente a las mismas fases cuando hay algún cambio de dirigencia nacional. Y en este contexto, en el caso de Morena, lo que debe de dejarle a los ciudadanos es que hay un órgano jurisdiccional que tiene la autonomía para, independientemente de que inclusive se trate del partido en el poder que tiene al Ejecutivo y prácticamente al Legislativo, es un órgano que resuelve conforme a derecho. Y eso a los ciudadanos le debe de dejar la satisfacción de que justamente estamos en un sistema democrático en donde efectivamente está esta división de poderes que, insisto, lo único que pretende generar, de acuerdo a la norma constitucional, es generar ese equilibrio social que le dé garantías a todos los actores políticos. Sí, creo que es el papel importante del árbitro jurisdiccional en este caso, ¿no? Del juez constitucional también, ¿no? Que va diciendo por dónde debe irse a nivel constitucional y que pues además tiene esta facultad importante de instruir de alguna forma también a través de sus sentencias a los institutos políticos para que sean cada vez más democráticos. Además hablabas de este principio de no intromisión en la vida de los partidos políticos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, también el tribunal tiene límites a la vida interna de los partidos. Justamente uno de esos límites es no resolver cuando hay una instancia partidista previa. Entonces, ya una vez que resolvió la instancia partidista, entonces ya el tribunal puede revisar esa resolución. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Porque al final, el tribunal, cuando ejerce sus atribuciones jurisdiccionales, lo hace porque hay garantía de que hay un efectivo ejercicio de los derechos político-electorales, que es el campo del tribunal lo que defiende. Entonces, el control que se ejerce respecto a los actos de los partidos políticos no es nada más porque al legislador se le ocurrió o al constituyente se le ocurrió, sino porque al final lo que está garantizando es justamente el efectivo ejercicio de esos derechos político-electorales, tanto de ciudadanos en general como de militantes en lo particular. Bueno, pues me parece que esta historia continuará, como dicen, ¿no? Y entonces todavía veremos, como bien ustedes lo apuntan, pues lo que va a pasar con la dirigencia de Morena, y eso seguramente también traerá en su momento pues alguna cuestión que pueda llegar a esta sala, y pues quizá sería bueno contar con sus pareceres, con sus opiniones y con su debate. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Pues la vida democrática de un país es compleja y tiene que ver mucho con los valores constitucionales. Un juez constitucional hace esa función de árbitro y genera ese equilibrio necesario para que esta vida democrática sea sana. Yo soy José Ramón Narváez Hernández, conoce más de tu derecho electoral.